Fui obligada a invitarte, pero no pienses que tu presencia hace diferencia. Cecilia me dijo esto mirándome directamente a los ojos, sin parpadear, como si fuera lo más natural del mundo. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque, creando ondas que se extendieron por todo el comedor. Damián, mi yerno, sonrió. Una sonrisa que conocía bien, la misma que ponía cuando creía que había ganado algo. El tenedor se me quedó en la mano, a medio camino hacia la boca, y por un momento no supe qué hacer con él. 65 años. 65 años en este mundo, y mi propia hija me decía que mi presencia no hacía diferencia. En el apartamento que yo pagué, sentado en la mesa que yo compré, comiendo la comida que mi dinero había puesto ahí. El silencio se extendió como una mancha de aceite, espeso y pesado, mientras los dos me observaban esperando mi reacción. La luz del candelabro que había elegido personalmente para este comedor se reflejaba en los platos de porcelana, esos que Cecilia había insistido en comprar porque combinaban con la decoración. Todo en este lugar llevaba mi firma, mi esfuerzo, mi dinero. Desde el piso de mármol hasta las cortinas de seda, desde los cuadros en las paredes hasta la vajilla sobre la mesa. Y aquí estaba yo, siendo tratado como un invitado indeseado en un lugar que mi trabajo había creado. No dije nada. Simplemente terminé de masticar lo que tenía en la boca, limpié mis labios con la servilleta, y seguí comiendo. Bocado tras bocado, en silencio, mientras ellos intercambiaban miradas. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando que explotara, que gritara, que me levantara de la mesa como un viejo loco. Pero no les di el gusto. El pollo estaba perfectamente cocinado, tierno y jugoso, preparado por la empleada doméstica que yo también pagaba. Cada bocado me recordaba los domingos en casa cuando Elena estaba viva, cuando la familia se reunía alrededor de nuestra mesa, cuando las conversaciones fluían con amor y respeto. Qué diferente era todo ahora. Qué frío se había vuelto este mundo sin ella. Cecilia carraspeó, incómoda. Papá, no vas a decir nada. Levanté la vista hacia ella, masticando despacio. Mi hija. La niña que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba del trabajo. La misma que lloraba cuando me iba de viaje y me hacía prometerle que regresaría pronto. La que me dibujaba cartas con corazones y me decía que era el mejor papá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer que me miraba con frialdad? ¿Qué quieres que diga? Bueno, yo solo estaba siendo honesta contigo. Mamá siempre decía que la honestidad era importante en la familia. Ahí estaba, usando a su madre muerta para justificar su crueldad. Elena había sido todo lo opuesto a lo que Cecilia era ahora. Elena había sido bondad pura, generosidad sin límites, amor incondicional. Si estuviera viva, se habría avergonzado de lo que nuestra hija se había convertido. Elena nunca habría permitido que me hablaran así, nunca habría tolerado esta frialdad, esta falta de respeto. Damián se sirvió más vino, un Rioja que yo había traído de mi última visita a España. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Este hombre que había llegado a nuestras vidas hace 5 años, que había conquistado a mi hija con promesas y sonrisas, que poco a poco había ido envenenando su corazón contra mí. Recordé la primera vez que lo conocí. Cecilia lo había traído a casa un domingo, radiante de felicidad, presentándolo como el hombre de sus sueños. Yo había querido confiar en él, darle el beneficio de la duda. Después de todo, si mi hija lo amaba, debía tener algo bueno. Pero desde el primer día, algo en sus ojos me había puesto nervioso. Una frialdad, una calculación que se escondía detrás de sus sonrisas perfectas. Terminé mi plato en completo silencio. Cada bocado fue una decisión consciente, cada movimiento del tenedor un acto de dignidad. No iba a darles el espectáculo que esperaban. No iba a rogarles cariño ni explicaciones. Ya había rogado demasiado en mi vida. El reloj de pared marcaba las 9:30. En casa, Elena y yo solíamos ver las noticias a esta hora, comentando los eventos del día, planeando el fin de semana. Qué diferentes eran las cosas ahora. Qué vacío se había vuelto todo sin su risa, sin su voz, sin su presencia que llenaba cada rincón de nuestro hogar. Me levanté de la mesa, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, y me dirigí hacia la puerta. Mis pasos resonaron en el piso de mármol, cada uno un eco de mi determinación. Cecilia me siguió con la mirada, con esa expresión de sorpresa que ponía cuando las cosas no salían como ella esperaba. ¿Ya te vas?, preguntó, pero en su voz no había preocupación, solo curiosidad. Sí, me voy. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Gracias por la cena.
Abrí la puerta y salí al pasillo. El aire acondicionado del edificio me golpeó la cara, un contraste frío después del ambiente cálido del apartamento. Mientras esperaba el ascensor, pude escuchar sus voces del otro lado de la puerta, hablando en voz baja, probablemente analizando mi reacción. ¿Estarían decepcionados de que no había explotado? ¿Estarían planeando su próximo movimiento? El ascensor llegó y me subí, viendo cómo los números descendían lentamente. Piso 12, 11, 10. Cada piso era una reflexión, cada número un paso más lejos de la humillación que acababa de vivir. En el espejo del ascensor vi mi reflejo, un hombre de 65 años, con el cabello gris pero aún abundante, con los ojos que Elena solía decir que brillaban con determinación. Pero ahora, en este momento, solo veía cansancio. Cuando llegué a mi coche, me quedé sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, con las manos sobre el volante, respirando profundamente. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces y vida, pero yo me sentía completamente solo. No era la primera vez que Cecilia me trataba mal, pero esta vez había sido diferente. Esta vez había sido deliberado, calculado, cruel. Las calles estaban relativamente vacías para un martes por la noche. Conduje despacio, sin prisa, observando las casas iluminadas, imaginando las familias que cenaban juntas, que se reían juntas, que se amaban sin condiciones. Una vez yo había tenido eso. Una vez mi hogar había sido un refugio de amor y comprensión. Encendí el motor y conduje hacia mi casa, esa casa grande y vacía que había compartido con Elena durante 30 años. Cada habitación estaba llena de recuerdos, pero también de silencio. Un silencio que se había vuelto ensordecedor desde que Elena murió hace 3 años. El cáncer se la había llevado lentamente, pero incluso en sus últimos días, había sido más amorosa y considerada que mi propia hija. Al llegar a casa, encendí solo las luces necesarias. La casa parecía demasiado grande para un solo hombre, pero no podía imaginarme viviendo en otro lugar. Aquí habían estado nuestros mejores momentos, nuestras conversaciones más profundas, nuestros sueños compartidos. Aquí Elena me había enseñado lo que significaba ser verdaderamente amado. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con un whisky en la mano, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser el padre que ruega por migajas de cariño. Ya no iba a ser el hombre que financia la vida de quienes lo desprecian. Ya no iba a ser víctima de la manipulación de mi propia sangre. El whisky quemaba suavemente mientras bajaba por mi garganta, pero no tanto como las palabras de Cecilia quemaban en mi memoria. Fui obligada a invitarte. Obligada. Como si yo fuera una carga, un deber desagradable que cumplir. Como si los años de sacrificio, de amor incondicional, de apoyo financiero y emocional no significaran nada. Al día siguiente, por primera vez en años, desperté con un propósito claro. Tenía trabajo que hacer. No había sido siempre así. Cuando Cecilia era niña, solía esperarme en la puerta cada vez que llegaba del trabajo. Corría hacia mí con esa sonrisa que iluminaba toda la casa, gritando papá, como si fuera lo más importante del mundo. Elena me recibía con un beso, y los tres nos sentábamos a cenar hablando de nuestros días, de nuestros sueños, de nuestros planes para el futuro. Pero todo cambió cuando Damián entró en nuestras vidas. Al principio, parecía un buen hombre, educado, trabajador, aparentemente enamorado de mi hija. Recordaba claramente la primera vez que había venido a casa. Había traído flores para Elena y una botella de vino para mí. Hablaba con respeto, miraba a los ojos, parecía genuinamente interesado en conocernos. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, algo que no podía definir pero que me ponía en alerta. Elena había estado encantada con él. Dale una oportunidad, Héctor, me había dicho esa noche mientras nos preparábamos para dormir. Cecilia está feliz. No es eso lo que importa. Y yo realmente había tratado de aceptarlo, de confiar en él, de darle la bienvenida a nuestra familia. Pero poco a poco, mes tras mes, había comenzado a notar los cambios. Pequeños al principio, casi imperceptibles, pero cambios al fin. Cecilia empezó a visitar menos. Antes venía todos los domingos sin falta, pero de repente tenía planes con Damián o compromisos que no podía cancelar. Cuando sí venía, parecía distante, como si estuviera cumpliendo una obligación más que disfrutando tiempo con nosotros. Damián había empezado a hacer comentarios sutiles sobre nuestra casa, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestras tradiciones familiares. ¿No les parece que esta casa es demasiado grande para ustedes dos?, había preguntado una vez, mirando alrededor del comedor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con lo que vale este lugar,
podrían vivir muy cómodamente en un apartamento más pequeño y tener dinero extra para viajar. Elena había reído, pensando que era una broma. Pero yo había visto la seriedad en sus ojos, la forma en que había calculado mentalmente el valor de cada mueble, cada cuadro, cada objeto de valor que habíamos acumulado durante décadas de trabajo duro. Después había empezado a hablar sobre el futuro financiero de Cecilia. Un padre responsable siempre piensa en el futuro de sus hijos, me había dicho durante otra visita. Cecilia y yo hemos estado hablando sobre comprar un apartamento, pero ya sabes cómo está el mercado inmobiliario. Los precios están por las nubes. No había sido una petición directa, pero el mensaje había sido claro. Querían que yo financiara su nueva vida juntos. Y como el tonto que había sido, había aceptado. Había pensado que ayudarlos a establecerse sería una inversión en su felicidad, en su futuro, en nuestra relación como familia. Qué equivocado había estado. Elena había muerto 6 meses después de la boda de Cecilia. El cáncer había sido cruel y rápido, llevándose a la mujer que había sido mi compañera de vida, mi mejor amiga, mi ancla emocional. Durante esos meses terribles, mientras luchábamos contra la enfermedad, Cecilia había estado presente, pero de manera mecánica, como si estuviera cumpliendo con un deber. Damián había sido aún más distante. Aparecía en el hospital de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con una excusa para irse temprano. El trabajo, ya sabes, decía, aunque yo sabía que su trabajo no era tan demandante como el mío había sido durante todos esos años construyendo mi empresa. Después del funeral, cuando más los necesitaba, cuando la soledad me aplastaba como una montaña, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Cecilia aparecía cada 2 o 3 semanas, siempre con alguna petición, siempre con alguna necesidad financiera que yo debía cubrir. Papá, el refrigerador del apartamento se dañó. ¿Podrías ayudarnos a comprar uno nuevo? Papá, Damián necesita un coche más confiable para su trabajo. ¿Podrías prestarnos el dinero? Papá, queremos remodelar la cocina. Solo serían unos cuantos miles. Y yo había dicho que sí a todo. Cada vez, sin excepción, había abierto mi chequera y había firmado, pensando que mi generosidad mantendría a mi hija cerca, que mi apoyo financiero compensaría la falta de apoyo emocional que no estaba recibiendo. Pero cuanto más daba, más distante se volvía ella. Cuanto más pagaba, menos me visitaba. Cuanto más apoyo financiero proporcionaba, menos apoyo emocional recibía a cambio. Había financiado no solo el apartamento, sino también los muebles, los electrodomésticos, las vacaciones, los restaurantes caros, la ropa de marca, las joyas, los caprichos. Durante 3 años, había sido como un cajero automático personal, siempre disponible, siempre dispuesto a dar, nunca esperando nada a cambio excepto un poco de amor, un poco de respeto, un poco de consideración. Damián había dejado de trabajar el año pasado. Estoy emprendiendo, había dicho cuando le pregunté sobre su situación laboral. Tengo varias ideas de negocio que estoy desarrollando. Pero yo sabía que sus ideas de negocio consistían principalmente en pasar el día en el gimnasio, jugar golf con sus amigos, y planear la siguiente compra grande que yo debería financiar. Cecilia había reducido sus horas de trabajo también. Necesito tiempo para apoyar a Damián en sus proyectos, había explicado. Además, papá, no necesito trabajar tanto. Tú siempre has sido tan generoso con nosotros. Y ahí estaba la verdad. Se habían acostumbrado a mi generosidad. Se habían vuelto dependientes de mi dinero. Pero en lugar de estar agradecidos, parecían resentidos, como si mi apoyo fuera una obligación que yo debía cumplir, no un regalo que yo elegía dar. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto cada vez más frías. Cecilia llamaba solo cuando necesitaba algo, y cuando yo trataba de hablar sobre mi día, mi soledad, mis sentimientos, ella siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Papá, no puedo hablar mucho tiempo. Damián y yo vamos a salir. Papá, estoy ocupada. Podemos hablar después. Papá, ya sabes que no me gusta cuando te pones melancólico. Melancólico. Esa había sido su palabra para describir mi dolor por la pérdida de Elena, mi necesidad de hablar sobre mi esposa, mi deseo de mantener viva su memoria. Para Cecilia, mi duelo era una inconveniencia, algo que la hacía sentir incómoda y que prefería evitar. Pero la gota que había derramado el vaso había sido el mes pasado, cuando había ido a visitarlos sin avisar. Había querido sorprenderlos, quizás cocinar una cena juntos como solíamos hacer cuando Elena estaba viva. Había usado mi llave, la que ellos me habían dado para emergencias, y había entrado al apartamento. Los había encontrado en la sala,
rodeados de catálogos de bienes raíces, hablando con un agente inmobiliario por teléfono. Damián había estado describiendo mi casa, mi querida casa, la casa que Elena y yo habíamos construido juntos. Sí, tiene 4 habitaciones, 3 baños, jardín amplio, piscina. Está en una zona muy exclusiva. El valor debe estar alrededor de los 800,000, tal vez 1,000,000. Cecilia lo había visto primero y había cortado la llamada abruptamente. Papá, no sabíamos que venías. ¿Qué estaban haciendo?, había preguntado, aunque la respuesta era obvia. Nada importante, había dicho Damián, recogiendo rápidamente los papeles. Solo estábamos viendo opciones para el futuro. Pero yo había visto suficiente. En esos papeles, en esas conversaciones, en esas miradas cómplices, había visto mi futuro según ellos lo imaginaban. Yo moriría, ellos heredarían la casa, la venderían, y vivirían cómodamente con el dinero que mi trabajo había generado. Esa noche, después de la cena fría e incómoda de la que me había escapado temprano, había llegado a casa y había mirado cada rincón con ojos nuevos. Esta no era solo mi casa. Era mi santuario, mi refugio, el lugar donde Elena y yo habíamos amado, reído, soñado, construido una vida juntos. Y ellos ya la estaban vendiendo en su imaginación. Ahora, después de lo que había pasado durante la cena, después de esas palabras que seguían resonando en mi cabeza como campanas de alarma, finalmente entendía la verdad. No era su padre. Era su cajero automático. No era parte de la familia. Era un obstáculo entre ellos y la herencia que creían merecer. Pero se habían equivocado conmigo. Gravemente equivocado. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me preparé el café como Elena me había enseñado, lento y cuidadoso, y me senté en la cocina donde habíamos compartido miles de desayunos juntos. El sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde ella solía leer el periódico mientras yo revisaba mis correos de trabajo. Pero esta mañana no había nostalgia. Esta mañana había determinación. Tomé mi teléfono y marqué el número de Carlos, mi abogado y amigo desde hace más de 20 años. Necesitaba entender exactamente cuál era mi situación legal, qué compromisos había adquirido, qué obligaciones tenía realmente con Cecilia y Damián. Héctor, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Carlos sonaba genuinamente contento de escucharme. Necesito verte hoy, Carlos. Es importante. Por supuesto. Va todo bien. Eso es exactamente lo que necesito averiguar. 2 horas después estaba sentado en la oficina de Carlos, con todos mis documentos financieros extendidos sobre su escritorio. Estados de cuenta, contratos de financiamiento, tarjetas de crédito adicionales, seguros, inversiones. Todo el entramado financiero que había construido alrededor de mi hija y su esposo. Esto es impresionante, Héctor, dijo Carlos, revisando los papeles con expresión seria. Has estado financiando prácticamente toda su vida. Dime algo que no sepa. El apartamento está a tu nombre como garante principal. Las tarjetas de crédito adicionales están bajo tu responsabilidad total. El seguro del coche de él, también lo pagas tú. Incluso tienen una cuenta de gastos mensuales que tú alimentas automáticamente. Carlos levantó la vista hacia mí. Héctor, ¿te das cuenta de que legalmente podrías cancelar todo esto mañana mismo si quisieras? Todo. No hay contratos que te obliguen a mantener este apoyo. Son acuerdos familiares, no obligaciones legales. Podrías cortar todo el financiamiento y ellos no tendrían recurso legal alguno. Sentí algo parecido al alivio mezclado con rabia. Durante años había sentido que estaba atrapado, que tenía que seguir dando porque era mi deber como padre. Pero la verdad era que había estado alimentando voluntariamente a 2 sanguijuelas que me veían como su fuente personal de ingresos. ¿Y la casa?, pregunté. Tu casa está completamente a tu nombre. Elena te la dejó todo a ti en el testamento. Cecilia no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras tú estés vivo. Y después de tu muerte, solo heredará lo que tú decidas dejarle. ¿Puedo cambiar mi testamento? Por supuesto, cuando quieras. Esa tarde, después de salir de la oficina de Carlos, conduje por la ciudad sin rumbo fijo. Necesitaba procesar toda la información, entender completamente mi situación. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Elena, sentía que tenía control sobre mi vida. Decidí pasar por el apartamento de Cecilia. Tenía una llave y técnicamente tenía derecho a estar ahí, considerando que estaba pagando por todo. Pero esta vez no iba a sorprenderlos. Esta vez iba a observar,
a entender realmente cómo vivían con mi dinero. Estacioné en la calle y subí al edificio. El portero me saludó con familiaridad. Después de todo, había estado pagando las expensas durante años. Subí al piso 12 y caminé por el pasillo hacia el apartamento que había visto nacer desde los planos arquitectónicos. Antes de tocar el timbre, me detuve. Podía escuchar voces adentro. La puerta no estaba completamente cerrada, había quedado entreabierta, probablemente después de que alguien había salido a recoger el correo o las compras. Me acerqué un poco más, sin la intención de espiar, pero las voces eran claras. No sé por qué se quedó tan callado anoche, estaba diciendo Cecilia. Normalmente se pone todo dramático cuando le digo cosas así. Tal vez se está haciendo el ofendido para que le ruegues, respondió Damián. Es su estrategia típica. Se hace la víctima para que te sientas culpable y le pongas más atención. O tal vez finalmente entendió que no lo necesitamos emocionalmente, solo financieramente. Se rieron. Los dos se rieron como si hubieran hecho un chiste especialmente gracioso, como si mi dolor fuera entretenimiento para ellos. De todas formas, continuó Damián, no importa lo que sienta. No va a cortar el dinero. Es demasiado débil para eso, y además nos ama demasiado. O al menos ama la idea de ser necesario. Exacto. Puede hacer todos los dramas que quiera, pero al final del día va a seguir pagando las cuentas. No tiene nada más en la vida. Y cuando se muera, tendremos la casa también. Solo tenemos que aguantar sus berrinches hasta entonces. Cerré los ojos y respiré profundamente. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. Me alejé de la puerta y caminé hacia el ascensor, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. En el coche, me quedé sentado durante varios minutos, procesando lo que había oído. No era solo que no me amaran. Era que me veían como un tonto, como alguien tan patético y desesperado que podían manipular a voluntad. Para ellos, yo no era una persona con sentimientos, sueños o dignidad. Era un recurso financiero que toleraban hasta que pudieran acceder a mi herencia. Esa noche, en casa, miré cada fotografía familiar que teníamos en la sala. Cecilia de bebé, Cecilia en su primer día de escuela, Cecilia en su graduación, Cecilia en su boda. En todas las fotos recientes, su sonrisa parecía forzada, mecánica. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo? ¿Cuántos años había estado actuando el papel de hija amorosa mientras planeaba mi irrelevancia? Tomé una decisión esa noche. No iba a ser más el viejo tonto que ellos creían que era. No iba a ser más el cajero automático emocional de dos parásitos que habían confundido mi amor con debilidad. Al día siguiente comenzaría a demostrarles exactamente quién era Héctor Fonseca. Y no iba a ser el hombre débil y manipulable que habían imaginado. 3 días después de escuchar esa conversación, decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité a mi hermano Ezequiel. Vivía en el otro lado de la ciudad, en una casa modesta que había comprado con su pensión de maestro. Ezequiel y yo habíamos tenido diferencias en el pasado, especialmente sobre cómo estaba manejando mi relación con Cecilia, pero ahora necesitaba hablar con alguien de mi familia, alguien que me conociera desde antes de que el dinero complicara las cosas. Héctor me recibió con sorpresa en la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Necesito hablar contigo, Ezequiel. Sobre Cecilia. Su expresión cambió inmediatamente. Pasa, hermano. Preparemos café. Nos sentamos en su pequeña cocina, que me recordó a la casa donde habíamos crecido juntos. Ezequiel sirvió el café en tazas desparejas pero limpias, y esperó a que yo hablara primero. Me vas a decir que te lo advertí, comencé. No, Héctor. No vine a este mundo para decir, te lo dije. ¿Qué pasó? Le conté todo. La cena, las palabras de Cecilia, la conversación que había escuchado, los años de manipulación financiera. Ezequiel me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos, mirando su taza de café. Héctor, hay algo que necesitas saber. No quería decírtelo porque pensé que no me ibas a creer, pero después de lo que me acabas de contar. ¿Qué cosa? Hace 2 meses, Cecilia vino a verme. Sola, sin Damián. Me preguntó sobre tu salud, sobre si habías hecho chequeos médicos recientemente, sobre si tenías alguna enfermedad que ella debería saber. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te dijo por qué? Dijo que estaba preocupada por ti, que te veía muy solo y deprimido desde la muerte de Elena. Pero había algo en la forma en que preguntaba.
No parecía preocupación de hija. Parecía más bien cálculo. ¿Qué tipo de preguntas exactamente? Preguntó si sabía cuánto valía tu casa, si conocía los detalles de tu testamento, si sabía si tenías deudas o compromisos financieros importantes. Cuando le dije que no sabía nada de eso, se molestó. Me dijo que como tu hermano, yo debería estar más involucrado en tu vida financiera. Ezequiel se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Héctor, hay más. También me preguntó sobre casas de retiro, sobre residencias para adultos mayores. Dijo que había estado investigando opciones, por si acaso, llegabas a necesitarlas en el futuro. ¿Casas de retiro? Tengo 65 años, no 90. Eso mismo le dije yo. Y su respuesta fue que era mejor estar preparados, que personas solitarias como tú a veces desarrollan problemas mentales, depresión severa, que podrían requerir cuidado especializado. El café se me volvió amargo en la boca. No solo estaban planeando mi muerte, estaban planeando mi internación en vida. Querían declararme incapaz mentalmente para tomar control de mis bienes antes de que muriera. ¿Le dijiste algo sobre mi estado mental? Por supuesto que no. Le dije que estabas perfectamente bien, que solo necesitabas tiempo para procesar el duelo. Pero insistió en que la soledad podía ser peligrosa para hombres de tu edad, que había leído estudios sobre deterioro cognitivo en viudos. ¿Y qué más? Ezequiel se sentó de nuevo, con expresión incómoda. Me pidió mi apoyo, Héctor. Me dijo que si alguna vez notaba que te estabas deteriorando, que la llamara inmediatamente, que era importante que la familia se uniera para tomar decisiones difíciles cuando fuera necesario. Decisiones difíciles. Sus palabras exactas fueron: a veces los hijos tenemos que tomar decisiones por el bien de nuestros padres, aunque ellos no las entiendan en el momento, punto. Me quedé callado, procesando la magnitud de lo que Ezequiel me estaba revelando. No era solo que me vieran como un cajero automático. Tenían un plan específico para eliminarme de la ecuación, ya sea esperando mi muerte natural o acelerando mi incapacitación legal. Hay algo más, continuó Ezequiel. Después de esa conversación, comencé a prestar más atención. He hablado con algunas personas del barrio donde vivías con Elena. Los vecinos me han contado que Cecilia y Damián han estado visitando la casa cuando tú no estás. ¿Qué? Aparentemente tienen llaves y van regularmente. Los han visto cargando cajas, midiendo habitaciones, tomando fotos. La señora Miriam, tu vecina de al lado, pensó que tal vez estaban ayudándote a organizar las cosas de Elena, pero cuando le mencioné que tú nunca habías hablado de eso, se preocupó. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. No solo estaban planeando mi futuro sin consultarme, ya estaban inventariando mis posesiones, preparándose para la liquidación de mi vida. Ezequiel, necesito tu ayuda. Lo que necesites, hermano. Quiero que vayas a la casa mañana cuando yo no esté. Observa qué están haciendo exactamente. Toma fotos si puedes, pero sin que te vean. Necesito evidencia de lo que están planeando. Vas a confrontarlos. Voy a hacer algo mejor que eso. Voy a demostrarles que subestimaron gravemente a su viejo tonto. Esa noche, de vuelta en casa, caminé por cada habitación con una perspectiva completamente nueva. Esta casa no era solo mi hogar, era el premio que ellos creían que ya habían ganado. Cada mueble, cada obra de arte, cada objeto de valor era algo que ya habían vendido mentalmente. En el estudio, abrí la caja fuerte que Elena y yo habíamos instalado años atrás. Adentro estaban todos nuestros documentos importantes: testamentos, pólizas de seguro, títulos de propiedad, certificados de inversión. Todo lo que Cecilia y Damián creían que conocían, pero en realidad no tenían idea de la magnitud real de mi patrimonio. Elena había sido más astuta de lo que ellos imaginaban. Había insistido en que mantuviéramos ciertas inversiones y propiedades en estructuras legales complejas, específicamente para protegerlas de situaciones como esta. Nunca sabes cuándo los hijos pueden cambiar, me había dicho una vez. El dinero hace cosas extrañas a las personas. Qué sabia había sido mi esposa. Qué bien me había preparado para este momento, sin que ninguno de los dos supiera que llegaría tan pronto. Tomé mi teléfono y llamé a Carlos. Héctor, es tarde. ¿Todo bien? Carlos, necesito que programes una reunión urgente. Mañana si es posible. Tengo decisiones importantes que tomar, y necesito que me expliques todas mis opciones legales. ¿Se trata de Cecilia? Se trata de mi futuro, y del de ellos. Después de colgar,
Me serví un whisky y me senté en el sillón donde Elena solía leer por las noches. Podía sentir su presencia, como si estuviera aprobando lo que estaba a punto de hacer. No van a salirse con la suya, le dije al espacio vacío. No van a convertir nuestra vida en una transacción comercial. Al día siguiente comenzaría a ejecutar mi propio plan. Pero a diferencia del de ellos, el mío era legal, justificado y completamente devastador. Cecilia y Damián estaban a punto de aprender que habían elegido al objetivo equivocado. La llamada de Ezequiel llegó al mediodía del día siguiente, mientras yo estaba en la oficina de Carlos revisando documentos legales. Héctor, tienes que escuchar esto. Llegué a tu casa a las 10 de la mañana y ya estaban ahí. Cecilia y Damián, con dos hombres que no reconocí. Uno parecía un tasador, el otro llevaba una cámara profesional. ¿Qué estaban haciendo? Fotografiando todo, hermano, todo. Los muebles, las obras de arte, hasta los electrodomésticos. El tipo con la cámara tomaba fotos desde diferentes ángulos, como si fuera un catálogo de venta. Y Cecilia tenía una libreta donde iba anotando cosas. Carlos, que había estado escuchando la conversación en altavoz, negó con la cabeza. Eso es invasión de privacidad y posible preparación para fraude. Sigue, Ezequiel. Logré escuchar parte de su conversación. Estaban hablando sobre cuánto tiempo tomaría vender todo después de que tú ya no estés. Damián mencionó algo sobre acelerar el proceso si encuentran la forma de demostrar que no estás mentalmente capacitado para manejar tus propios bienes. Sentí la rabia crecer en mi pecho como lava hirviendo. Algo más. Cecilia le dijo al tasador que era importante tener todo evaluado porque su padre estaba mostrando signos de deterioro mental y que pronto necesitarían tomar decisiones legales difíciles. Dijo que querían estar preparados para cuando llegara el momento de proteger el patrimonio familiar. Carlos me miró con expresión seria. Héctor, esto es intento de fraude patrimonial. Están documentando tus bienes con la intención de reclamarlos basándose en una supuesta incapacidad mental que planean fabricar. ¿Qué opciones tengo? Varias, y todas legales. Pero necesitamos actuar rápido y en secreto. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando una estrategia que Cecilia y Damián jamás verían venir. Carlos había trabajado casos similares antes y sabía exactamente cómo proteger mis intereses mientras les tendía una trampa legal perfecta. Primero, explicó Carlos, vamos a modificar todos tus documentos legales. Nuevo testamento, nuevos beneficiarios, nuevas estructuras de protección patrimonial. Todo bajo absoluto secreto. ¿Cuánto tiempo tomará? Puedo tener todo listo en una semana. Pero mientras tanto, necesitamos evidencia de lo que están haciendo. ¿Tienes cámaras de seguridad en la casa? Sí, pero están desactivadas desde que Elena murió. Me deprimí a verlas. Las vamos a reactivar hoy mismo. Necesitamos grabar sus visitas no autorizadas. También vamos a instalar cámaras adicionales que ellos no conocen. Esa tarde, Carlos trajo a un técnico de confianza que instaló un sistema de seguridad completamente nuevo en mi casa. Cámaras ocultas en cada habitación, micrófonos discretos, todo conectado a un sistema de grabación digital que yo podía monitorear desde mi teléfono. Una cosa más, dijo Carlos antes de irse. Necesitamos un testigo imparcial de tu estado mental. Voy a programar una evaluación psicológica completa contigo. Cuando ellos traten de argumentar incapacidad mental, tendremos documentación médica reciente que pruebe lo contrario. 3 días después, el sistema de cámaras había capturado exactamente lo que esperábamos. Cecilia y Damián habían regresado, esta vez con un abogado. Los vi en la grabación, sentados en mi sala, discutiendo estrategias para tomar control de mis bienes. El problema es que está demasiado lúcido aún, decía el abogado. Necesitamos documentar comportamientos erráticos, decisiones financieras irracionales, signos de confusión mental. ¿Cómo hacemos eso?, preguntaba Damián. Provoquen situaciones. Hagan que tome decisiones bajo presión, que se confunda, que reaccione emocionalmente. Graben esas reacciones. Necesitamos construir un caso sólido. Cecilia se había reído. No será difícil. Siempre ha sido dramático. Solo tenemos que presionarlo en los puntos correctos. Perfecto, había dicho el abogado. Y mientras tanto, continúen documentando todos sus bienes. Cuando tengamos la declaración de incapacidad, necesitaremos actuar rápido para proteger el patrimonio. Carlos y yo vimos la grabación juntos en su oficina. Cuando terminó,
Él se recostó en su silla con una sonrisa que no había visto en años. Héctor, acabas de ganar el caso antes de que ellos sepan que hay un caso. Esto es conspiración para cometer fraude, conspiración para declararte incompetente falsamente, e invasión de propiedad privada. Con estas grabaciones, no solo puedes proteger tu patrimonio, puedes hacer que enfrenten consecuencias legales. ¿Qué recomiendas? Sigamos su juego por ahora. Deja que sigan creyendo que su plan está funcionando. Mientras tanto, terminaremos de reestructurar tu patrimonio de forma que no puedan tocarlo nunca, sin importar lo que pase. Esa semana fue la más productiva que había tenido en años. Cada día traía una nueva capa de protección legal, una nueva estrategia para asegurar que mi dignidad y mi patrimonio estuvieran completamente protegidos. Carlos había creado una estructura legal tan sólida que incluso si ellos lograran algún tipo de declaración de incapacidad temporal, no podrían acceder a ninguno de mis bienes importantes. La casa había sido transferida a un fideicomiso irrevocable. Las inversiones principales habían sido movidas a estructuras protegidas. Incluso mi cuenta corriente personal tenía salvaguardas que ellos desconocían. Pero lo más importante era el Nuevo Testamento. Cecilia seguía siendo beneficiaria, pero ahora con condiciones muy específicas que tendría que cumplir para acceder a cualquier herencia. Y si se demostraba que había participado en cualquier intento de fraude o manipulación, perdería automáticamente todos los derechos. Es hermoso, me había dicho Carlos cuando firmamos los últimos documentos. Si se comporta como una hija amorosa y respetuosa de aquí en adelante, recibirá una herencia generosa. Si continúa con sus planes, se quedará sin nada. ¿Y los gastos que estoy cubriendo actualmente? Esa es tu carta más poderosa, Héctor. Puedes cortarlos cuando quieras, como quieras. No tienen ningún derecho legal a tu apoyo financiero. El viernes por la noche, después de una semana de preparación silenciosa, me senté en mi estudio con una copa de vino y miré las grabaciones más recientes de las cámaras. Cecilia y Damián habían visitado mi casa 2 veces más esa semana, cada vez más confiados, cada vez documentando más descaradamente mis posesiones. En la grabación más reciente, Damián había dicho algo que me había llenado de una calma fría y determinada. Una vez que tengamos control de todo esto, vamos a vender la casa inmediatamente. No quiero que queden rastros sentimentales de su vida anterior. ¿Y qué hacemos con sus cosas personales?, había preguntado Cecilia. Las mínimas necesarias para el asilo donde lo vamos a poner. El resto lo donamos o lo vendemos. Esa había sido la última gota. No solo querían mi dinero y mi casa. Querían borrar mi existencia, eliminar toda huella de la vida que Elena y yo habíamos construido juntos. Pero ellos no sabían que cada palabra había sido grabada. No sabían que cada plan había sido documentado. No sabían que mientras ellos conspiraban en la sombra, yo había estado construyendo un muro legal impenetrable alrededor de mi vida y mi dignidad. Al día siguiente sería sábado. Un día perfecto para comenzar la fase final de mi plan. El sábado amaneció despejado y silencioso. Me levanté temprano, como había hecho durante décadas cuando dirigía mi empresa, y preparé mi desayuno con la misma meticulosidad con que había planificado cada movimiento de la semana anterior. Hoy comenzaría la ejecución de lo que Carlos había llamado la operación limpieza. A las 8 en punto, hice la primera llamada. Buenos días, habla Héctor Fonseca. Necesito cancelar inmediatamente el financiamiento del apartamento en la Torre Esmeralda, cuenta número. La ejecutiva del banco sonó sorprendida. Señor Fonseca, ¿está seguro? Esto significaría que los actuales ocupantes tendrían que asumir el pago completo o desalojar la propiedad. Estoy completamente seguro. Quiero que la cancelación sea efectiva desde hoy mismo. Necesitamos que venga personalmente a firmar los documentos. Estaré ahí en 1 hora. La segunda llamada fue a la compañía de tarjetas de crédito. Quiero cancelar todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta principal. Sí, todas. No hay fraude. Es una decisión personal y definitiva. La tercera llamada fue a la compañía de seguros del coche de Damián. Cancelo la póliza efectiva inmediatamente. Sí, entiendo que el vehículo quedará sin cobertura. Una tras otra, durante 2 horas, fui cortando metódicamente cada cordón financiero que me ataba a ellos. La cuenta de gastos mensuales, cerrada. El seguro médico privado que les pagaba, cancelado. La membresía del gimnasio de Damián, suspendida. Hasta el servicio de streaming de películas que financiaba, eliminado.
Carlos me había acompañado al banco para asegurar que todo el proceso fuera completamente legal y documentado. Mientras esperábamos que procesaran los últimos papeles, recibí una llamada de Ezequiel. Héctor, están en tu casa otra vez. Pero esta vez hay más gente. Parece que trajeron una empresa de mudanzas. ¿Una empresa de mudanzas? 3 hombres con cajas y material de embalaje. Los vi entrar por la puerta principal como si fueran los dueños del lugar. Le dije a Carlos lo que estaba pasando. Su expresión se endureció. Eso es allanamiento y intento de robo. ¿Las cámaras están grabando? Todo está siendo documentado. Perfecto. Deja que sigan. Cada movimiento que hagan está construyendo nuestro caso. A las 11 de la mañana, había completado todas las cancelaciones financieras. Según mis cálculos, Cecilia y Damián descubrirían el primer problema cuando trataran de usar las tarjetas de crédito para almorzar. El segundo golpe vendría cuando el banco los contactara sobre el apartamento. El tercero sería esta tarde, cuando se dieran cuenta de que ya no tenían acceso a los fondos de gastos mensuales. Conduje hacia mi casa, pero me detuve a 2 cuadras de distancia. Quería observar la situación antes de hacer mi aparición. Efectivamente, había una camioneta de mudanzas estacionada frente a mi casa, y pude ver movimiento a través de las ventanas. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Papá. La voz de Cecilia sonaba tensa. Hay algo extraño pasando con las tarjetas de crédito. No funcionan. Qué raro, respondí con calma. ¿Estás segura de que las estás usando correctamente? Por supuesto que sí. Las he usado 1000 veces. Pero ahora dicen que la cuenta está cerrada. Tal vez sea un error del banco. ¿Por qué no hablas con ellos? Ya lo hice. Dicen que tú cancelaste las tarjetas esta mañana. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? El momento había llegado. El momento de la verdad que había estado esperando durante días. No, Cecilia. No es un error. Cancelé las tarjetas esta mañana. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía imaginar su cara, la confusión volviéndose lentamente en pánico. ¿Por qué harías eso? Porque son mis tarjetas, mi dinero, y mi decisión. Pero papá, nosotros dependemos de esas tarjetas. Tenemos gastos, compromisos. Compromisos que pueden asumir con sus propios ingresos. No entiendes. No podemos cubrir todo de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo para reorganizarnos. ¿Cuánto tiempo? ¿3 años más? ¿5? Toda la vida. Su voz comenzó a quebrarse. Papá, si esto es por lo que dije en la cena, yo no quise. No es solo por lo que dijiste, Cecilia. Es por lo que has estado haciendo. ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabes perfectamente. En ese momento, vi a Damián salir de mi casa cargando una caja. Mi caja. Una caja que reconocí como la que contenía algunos de los objetos más preciados de Elena. Cecilia, necesito que salgas de mi casa. Ahora mismo. ¿Qué? Papá, no estamos en tu casa. Mentir no va a ayudarte. Los puedo ver desde aquí. El silencio del otro lado fue absoluto. Había sido atrapada en una mentira evidente, y ambos lo sabíamos. Papá, podemos explicarlo. No hay nada que explicar. Quiero que tú, Damián, y cualquier otra persona que esté en mi casa salgan inmediatamente. Y quiero que dejen todo lo que hayan tomado. No hemos tomado nada. Solo estábamos. Cecilia. Mi voz se volvió fría como el acero. Sal de mi casa ahora, o llamo a la policía. No puedes hacer esto. Somos familia. La familia no se roba entre sí. La familia no planea internar a sus padres en asilos para apoderarse de sus bienes. La familia no contrata tasadores a espaldas de sus padres para evaluar sus posesiones. Otro silencio. Esta vez más largo. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Damián preguntando qué estaba pasando. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda convicción. ¿No? ¿No sabes sobre las visitas del tasador? ¿No sabes sobre las fotos que han estado tomando? ¿No sabes sobre los planes de declararme mentalmente incapacitado? Papá, tú. Todo está grabado, Cecilia. Cada visita, cada conversación, cada plan que han estado haciendo. Todo. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Pero entonces escuché su respiración entrecortada,
y supe que finalmente había entendido la magnitud de su situación. Tienen 10 minutos para salir de mi casa, continué. Si no lo hacen, las grabaciones van directamente a la policía, junto con toda la evidencia de allanamiento e intento de fraude que hemos recopilado. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Ya no hay nada de qué hablar. Colgué el teléfono y conduje hacia mi casa. Era hora de reclamar lo que era mío. Cuando llegué, la camioneta de mudanzas ya se estaba yendo. Cecilia y Damián estaban parados en la entrada, con expresiones que mezclaban shock, rabia y pánico. Al verme llegar, Damián caminó hacia mi coche con los puños cerrados. «Esto es ridículo», gritó. «No puedes cortarnos así de la nada». Me bajé del coche lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez en años, no sentí miedo ni culpa. Solo una determinación fría y absoluta. Sí puedo. Y lo acabo de hacer. Esto es una locura. Damián siguió gritando mientras caminaba hacia mí con los puños cerrados. No puedes destruir nuestras vidas por un berrinche. Damián, cálmate. Cecilia lo tomó del brazo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Había algo diferente en su mirada ahora, algo que no había visto en años, miedo real. No destruí nada, respondí con calma, sacando las llaves de mi casa. Simplemente dejé de financiar la vida de 2 personas que me ven como un cajero automático. No es cierto. Cecilia se acercó a mí. Papá, tú sabes que te amamos. Sí, tal vez dije cosas hirientes en la cena, pero estaba molesta por otras cosas. No tenían nada que ver contigo. Cosas hirientes. Me detuve antes de llegar a la puerta. Cecilia, me dijiste que fui obligada a invitarte y que mi presencia no hace diferencia. Eso no son cosas hirientes. Eso es crueldad deliberada. Estaba enojada. ¿Y eso justifica humillarme delante de tu esposo? ¿Eso justifica tratarme como si fuera un estorbo en mi propia vida? Damián se interpuso entre nosotros. Mira, viejo, creo que estás exagerando todo. Las familias tienen discusiones. No puedes castigar a tu hija por una mala noche. Viejo. Repetí la palabra lentamente. ¿Acabas de llamarme viejo? Yo, no quise. No, dijiste exactamente lo que querías decir. Para ti soy solo un viejo estúpido que financia tu vida de parásito. El color se le subió a la cara. No me hables así. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? Adelante, Damián. Hazlo. Tengo cámaras grabando desde 3 ángulos diferentes. Eso lo detuvo en seco. Miró alrededor de la casa como si recién se diera cuenta de que podría estar siendo observado. ¿Cámaras? Cecilia se veía confundida. Papá, ¿desde cuándo tienes cámaras? Desde que descubrí que ustedes han estado entrando a mi casa sin permiso para inventariar mis posesiones. Nosotros nunca. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. Les mostré la pantalla donde se veía claramente a Damián cargando cajas hace 1 hora. ¿Nunca qué, Cecilia? ¿Nunca entraron sin permiso? ¿Nunca trajeron tasadores? ¿Nunca fotografiaron mis posesiones? ¿Nunca planearon declararme mentalmente incapacitado? Su cara se volvió blanca como papel. Papá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Todo está grabado. Cada visita, cada plan, cada conversación sobre cómo apoderarse de mis bienes. Damián arrebató el teléfono de mis manos para ver la pantalla. Lo que vio lo dejó paralizado. Esto es invasión de privacidad, tartamudeó. ¿Invasión de privacidad? ¿En mi propia casa? Me reí sin humor. Damián, creo que no entiendes quién invadió la privacidad de quién. Devuélveme mi teléfono, extendí la mano. Él dudó por un momento, como si estuviera considerando romperlo o tirarla. Pero finalmente me lo devolvió, sabiendo que ya había visto suficiente. Papá, Cecilia se acercó con lágrimas en los ojos. Por favor, podemos sentarnos y hablar de esto como adultos. Sé que las cosas se salieron de control, pero somos familia. Familia. La palabra salió de mi boca como algo amargo. Cecilia, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Ella negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No es el dinero. No son las mentiras. No es ni siquiera que hayan entrado a mi casa sin permiso. Lo que más me duele es que tu madre te crió mejor que esto. No metas a mamá en esto. ¿Qué no meta a tu madre?
Tu madre está en todo esto. Cada vez que miro lo que te has convertido, pienso en lo decepcionada que estaría Elena. Ella sacrificó tanto para darte una educación, para enseñarte valores, para convertirte en una mujer de bien. Yo soy una mujer de bien. ¿Una mujer de bien planea internar a su padre en un asilo para robar su herencia? ¿Una mujer de bien contrata abogados para declarar mentalmente incapacitado a su propio padre? ¿Una mujer de bien trata a su padre como un estorbo que debe tolerar hasta que se muera? Cecilia se quedó callada, con la boca abierta. Sabía que no podía negar nada de lo que estaba diciendo. Sí, Cecilia. Tengo grabadas sus conversaciones con el abogado. Sé exactamente lo que estaban planeando. Damián y ella intercambiaron miradas de pánico. Papá, escúchame. No. Mi voz se volvió firme como roca. Ya terminé de escuchar. Durante 3 años he escuchado excusas, justificaciones, mentiras. Ya terminé. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que salgan de mi propiedad. Quiero que me devuelvan las llaves de mi casa. Y quiero que no vuelvan a contactarme a menos que sea para disculparse sinceramente por todo lo que han hecho. ¿Y el apartamento?, preguntó Damián. ¿Los gastos? Todo. Todo cancelado. Desde hoy, se hacen cargo de sus propias vidas. No podemos pagar el apartamento sin tu ayuda. Cecilia estaba llorando ahora descontroladamente. Nos van a desalojar. Entonces busquen trabajo. Los dos. Como hacen las personas normales que no tienen un padre que les pague todo. Damián ha estado buscando trabajo. ¿Jugando golf es buscar trabajo ahora? Damián se puso rojo de vergüenza y rabia. He estado desarrollando contactos profesionales. En el gimnasio que yo pago, jugando golf con palos que yo compré, usando ropa que mis tarjetas de crédito financiaron. Esto es injusto. Cecilia se acercó a mi suplicante. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Cecilia, has tenido 3 años para arreglar las cosas. Has tenido miles de oportunidades para tratarme con respeto, para valorar lo que hacía por ustedes, para ser la hija que tu madre te enseñó a ser. Puedo cambiar. Tal vez sí puedas. Pero tendrás que demostrármelo desde la independencia, no desde la dependencia financiera. No entiendes. Sin tu ayuda lo vamos a perder todo. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Cecilia, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Ella me miró confundida. Acabas de admitir que lo único que te importa de mí es mi dinero. No dijiste, sin tu amor, no dijiste, sin tu apoyo emocional, no dijiste, sin tu presencia en nuestras vidas. Dijiste, sin tu ayuda, refiriéndote específicamente al dinero. Su cara mostró que finalmente había entendido lo que acababa de revelar. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Y es exactamente lo que siempre has querido decir. Saqué las llaves de mi casa y abrí la puerta. Tienen hasta el final del día para devolverme las llaves que tienen. Si no lo hacen, cambio las cerraduras y presento cargos por allanamiento. Papá. Y Cecilia, me detuve en el umbral. La próxima vez que quieras hablar conmigo, asegúrate de que sea porque realmente quieres a tu padre en tu vida, no porque necesitas algo de él. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave. A través de la ventana los vi quedar separados en el jardín durante varios minutos, hablando en voz baja, probablemente tratando de entender cómo habían perdido el control tan completamente. Finalmente se fueron. Por primera vez en años, mi casa estaba en silencio, pero era un silencio de paz, no de soledad. Ya no era más un rehén. Ya no era más víctima. Era el dueño de mi destino. Los primeros días después del confronto fueron extraños. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido liberada de una presencia tóxica que llevaba años contaminando el ambiente. Me desperté el lunes por la mañana sin esa sensación de ansiedad en el estómago que había tenido durante meses, preguntándome qué nueva manipulación o humillación me esperaría ese día. Carlos me llamó a primera hora. Héctor, necesito contarte algo. Cecilia vino a mi oficina ayer por la tarde. ¿Qué quería? Quería saber si había alguna forma legal de revertir las cancelaciones de financiamiento. Le expliqué que no tenía ningún derecho legal a tu apoyo financiero, y que todas las acciones que tomaste fueron completamente legales. ¿Cómo reaccionó? Al principio con rabia, después con desesperación. Me ofreció pagarme para que te convenciera de reconsiderar tu decisión. Cuando le dije que eso sería antiético,
se quebró y comenzó a llorar. Llorar. Héctor, creo que finalmente está entendiendo la magnitud de lo que perdió. No solo el dinero, sino a ti. Me dijo que nunca había visto tan determinado y que por primera vez en su vida tiene miedo de haberte perdido para siempre. Era extraño escuchar eso. Durante años había rogado por una señal de que realmente le importaba, y ahora que finalmente la tenía, ya no sentía la necesidad desesperada de su amor que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Te dijo algo sobre las llaves. Las dejó en mi oficina. Aparentemente las depositó ahí porque tenía miedo de venir a tu casa después de lo que pasó. Esa tarde fui a recoger las llaves a la oficina de Carlos. Eran 3 copias, una que les había dado hace años para emergencias, y 2 más que aparentemente habían hecho sin decirme. El hecho de que hubieran hecho copias adicionales en secreto confirmaba que sus visitas no autorizadas habían estado planeadas durante mucho tiempo. Con las llaves de vuelta en mi poder, me sentí como si hubiera recuperado no solo mi hogar, sino mi dignidad. Esa noche caminé por cada habitación de la casa, no con la nostalgia dolorosa que había sentido durante los últimos 3 años, sino con una sensación de renovación. En el dormitorio que había compartido con Elena, me senté en su lado de la cama y por primera vez desde su muerte, no sentí ese vacío aplastante. En cambio, sentí su presencia de una manera diferente, como si estuviera orgullosa de lo que había hecho, como si finalmente hubiera encontrado el camino que ella habría querido que tomara. Lo hice, Elena, le dije al espacio vacío. Finalmente encontré mi dignidad otra vez. La semana siguiente decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí solo. No a manejar sin rumbo pensando en mis problemas, sino a vivir. Fui al teatro, a un concierto, a cenar a un restaurante elegante donde Elena y yo solíamos ir para celebrar aniversarios. En el restaurante, el mesero me reconoció. Señor Fonseca, hacía mucho que no lo veíamos. ¿Cómo está la señora Elena? Elena murió hace 3 años, le dije sin la punzada de dolor que solía acompañar esas palabras. Lo siento mucho, señor. No sabía. Gracias. Pero esta noche estoy celebrando algo. ¿Puedo preguntar qué? Estoy celebrando que finalmente aprendí a valorarme a mí mismo tanto como ella me valoraba. El mesero sonrió sin entender completamente, pero pude ver que algo en mi actitud le había transmitido una sensación de tranquilidad y propósito que hacía tiempo no tenía. Durante la cena, pensé en todos los años que había perdido rogando por el amor de personas que solo me veían como un recurso. Pensé en todas las veces que había sacrificado mi dignidad esperando que mi generosidad fuera recompensada con cariño genuino. Pero también pensé en Elena, en cómo ella me había amado incondicionalmente, sin pedir nada a cambio excepto que fuera yo mismo. Había tenido tanto miedo de estar solo después de su muerte que había permitido que Cecilia y Damián me trataran como un objeto antes que enfrentar la soledad. Ahora entendía que había una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Durante los últimos 3 años había estado rodeado de personas que me hacían sentir terriblemente solo. Ahora estaba físicamente solo, pero me sentía completo por primera vez en años. El viernes por la noche, Ezequiel vino a visitarme. Trajo una botella de vino y cocinamos juntos como solíamos hacer cuando éramos jóvenes, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Te ves diferente, hermano, me dijo mientras compartíamos la cena en mi comedor. ¿Diferente cómo? Más joven. Más. Tú. Durante años has parecido como si estuvieras cargando el peso del mundo en los hombros. Estaba cargando el peso de 2 adultos que se negaban a crecer. ¿Has sabido algo de ellos? Nada. Y está bien así. ¿No extrañas a Cecilia? La pregunta me hizo reflexionar. Extraño a la niña que era. Extraño a la hija que podría haber sido. Pero no extraño a la mujer en la que se convirtió. Tal vez cambie. Tal vez esto la haga reflexionar. Tal vez. Pero si cambia, tendrá que ser por ella misma, no para recuperar mi dinero. Y tendrá que demostrarme que el cambio es real y duradero. ¿Y si nunca cambia? Entonces seguiré viviendo mi vida con dignidad, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Esa noche, después de que Ezequiel se fue, me senté en mi estudio a escribir. No una carta, no un documento legal, sino algo para mí mismo. Una especie de declaración de independencia emocional. Escribí sobre los años de manipulación, sobre el miedo a la soledad que me había hecho tolerar el irrespeto, sobre la diferencia entre el amor genuino y la dependencia financiera disfrazada de cariño filial. Escribí sobre Elena y cómo su amor me había enseñado lo que realmente valía,
como su memoria me había dado la fuerza para finalmente poner límites y recuperar mi dignidad. Escribí sobre el futuro, sobre los planes que quería hacer, los lugares que quería visitar, las experiencias que quería tener, las personas nuevas que quería conocer. Por primera vez en años, tenía planes que no giraban alrededor de las necesidades o caprichos de otras personas. Tenía sueños que eran míos, recursos que podía usar para mi propia felicidad, tiempo que podía dedicar a actividades que realmente me llenaban de satisfacción. Al final de la semana, había tomado una decisión importante. Iba a viajar. Elena y yo habíamos hablado durante años de conocer Europa, de pasar tiempo en esas pequeñas ciudades italianas que veíamos en las películas, de caminar por los museos de París, de ver el atardecer desde las islas griegas. Nunca lo habíamos hecho porque siempre había algo más urgente, más importante, más necesario. El trabajo, la familia, las responsabilidades. Después de su muerte, no había tenido el corazón para hacer solo los viajes que habíamos planeado juntos. Pero ahora entendía que la mejor forma de honrar su memoria no era quedarme paralizado por el dolor, sino vivir la vida plena y digna que ella habría querido que tuviera. Llamé a una agencia de viajes y comencé a planear un recorrido de 3 meses por Europa. Solo. Sin prisa, sin itinerario rígido, sin la presión de complacer a nadie más que a mí mismo. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi vida. Una fase donde yo era el protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en los planes de otras personas. 6 meses después, estoy sentado en una pequeña terraza en Positano, Italia, viendo el sol hundirse lentamente en el Mediterráneo. Las casas de colores pastel se extienden por la ladera como flores silvestres, y el aire huele a sal marina y limonero. Elena habría amado este lugar. Lo sé porque puedo sentir su presencia aquí, no como el dolor agudo que solía acompañar sus recuerdos, sino como una calidez tranquila que me llena de gratitud. Han sido los 6 meses más reveladores de mi vida. El viaje comenzó siendo una escapada, una forma de alejarme de todo el drama y la toxicidad que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Pero se convirtió en algo mucho más profundo, un redescubrimiento de quién era yo antes de convertirme en el padre desesperado por amor que había sido durante los últimos años. En Roma, caminé por las mismas calles donde los emperadores una vez gobernaron un imperio, y entendí algo sobre el poder verdadero. El poder no viene de controlar a otros o de ser necesitado por otros. El poder viene de conocer tu propio valor y no permitir que nadie te lo quite. En París, me senté en los cafés donde Elena había soñado que tomaríamos café juntos, y por primera vez desde su muerte, pude hablar de ella con extraños sin sentir esa punzada devastadora de pérdida. Hablé de nuestro amor, de nuestros sueños, de la mujer extraordinaria que había sido, y me di cuenta de que mantener viva su memoria no significaba mantenerme prisionero del dolor. En Barcelona, conocí a una pareja de estadounidenses de mi edad que habían estado viajando por el mundo desde que se jubilaron. Cuando les conté mi historia, la mujer me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: Héctor, el amor verdadero nunca te pide que sacrifiques tu dignidad. Si alguien necesita que te hagas pequeño para sentirse grande, no es amor lo que siente por ti. Esas palabras resonaron en mí durante días. Pensé en todos los años que había creído que ser un buen padre significaba permitir que me faltaran al respeto, que dar amor significaba tolerar el abuso emocional, que mantener la familia unida justificaba cualquier humillación. Había estado tan equivocado. Durante estos meses de viaje, he recibido exactamente 3 mensajes de Cecilia. El primero llegó 2 semanas después de que me fui, cuando aparentemente se dieron cuenta de que había desaparecido por completo de sus vidas. Era un mensaje de pánico, preguntando dónde estaba, diciendo que estaban preocupados por mi bienestar. No respondí. El segundo llegó un mes después. Era más largo, más elaborado. Cecilia escribía sobre cómo había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, sobre cómo se daba cuenta de que había cometido errores, sobre cómo quería que fuéramos una familia otra vez. Tampoco respondí. El tercero llegó la semana pasada. Era diferente, más simple, más honesto. No pedía nada, no prometía nada, no trataba de manipular nada. Simplemente decía: papá, espero que estés bien. Espero que seas feliz. Te extraño, no tu dinero, a ti. Si algún día puedes perdonarme, estaré aquí. Ese mensaje sí me tocó. No porque creyera inmediatamente en su sinceridad, sino porque por primera vez en años, Cecilia había escrito algo que sonaba genuinamente humano, genuinamente vulnerable, genuinamente arrepentido. Pero aún no he respondido. Porque he aprendido que el perdón verdadero no puede ser apresurado, y que el cambio real debe ser demostrado con acciones, no con palabras.
Carlos me ha mantenido informado de su situación. Tuvieron que mudarse del apartamento a un lugar mucho más modesto. Damián finalmente consiguió trabajo en una empresa de seguros, con un salario básico que apenas les alcanza para los gastos esenciales. Cecilia aumentó sus horas de trabajo y tomó un segundo empleo por las noches. Por primera vez en años, están viviendo como adultos responsables, cargando con las consecuencias de sus propias decisiones, aprendiendo lo que significa valorar el dinero porque lo están ganando con su propio esfuerzo. No siento satisfacción por sus dificultades, pero tampoco siento culpa. Es lo que debería haber pasado años atrás, antes de que se acostumbraran tanto a mi financiamiento que perdieran la capacidad de valorar tanto el dinero como la persona que se lo daba. En Grecia, mientras caminaba por las ruinas del Partenón, pensé en todas las civilizaciones que habían construido imperios creyendo que durarían para siempre, solo para ver cómo el tiempo los reducía a hermosas ruinas. Me di cuenta de que la familia que había tratado de mantener unida a través de la generosidad financiera había sido un imperio construido sobre fundamentos falsos. Era inevitable que colapsara. Pero de las ruinas pueden hacer algo nuevo, algo más sólido, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la dependencia económica. Aquí en Italia, he comenzado a escribir un libro. No sobre mi historia específica, sino sobre algo más universal, sobre cómo la sociedad moderna ha confundido el amor con la provisión material, sobre cómo hemos creado generaciones que creen que ser amados significa ser mantenidos, sobre cómo hemos enseñado a los padres que dar dinero es más importante que dar límites. Escribo sobre Elena y sobre cómo su amor me enseñó la diferencia entre ser necesitado y ser valorado. Escribo sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos que el amor viene con responsabilidades, no solo con privilegios. Escribo sobre la dignidad que se recupera cuando finalmente dices no más a quienes abusan de tu generosidad. El libro lo he titulado Nunca es tarde para comenzar de nuevo, porque esa ha sido la lección más importante de estos meses. A los 65 años, cuando muchos hombres sienten que sus mejores días ya pasaron, yo he descubierto que los míos pueden estar apenas comenzando. He hecho amigos nuevos en cada ciudad que he visitado. Gente que me conoce solo como Héctor, no como el padre rico de alguien, no como el viudo solitario de alguien, solo como yo mismo. Es liberador ser valorado por las conversaciones que puedo ofrecer, por las experiencias que puedo compartir, por la persona que soy, no por lo que poseo. En Florencia, conocí a una mujer llamada Isabella, una artista italiana de 58 años que perdió a su esposo hace 5 años. No hay nada romántico entre nosotros, pero nos hemos convertido en amigos profundos. Ella me ha enseñado a ver el arte con ojos nuevos, y yo le he enseñado sobre la vida empresarial y los viajes. Héctor me dijo una tarde mientras paseábamos por el Ponte Vecchio, tu problema no fue amar demasiado a tu hija. Tu problema fue confundir el amor con la complacencia. Tenía razón. El amor verdadero a veces requiere decir no. El amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. El amor verdadero siempre requiere respeto mutuo. Mañana regreso a casa después de 3 meses en Europa. Pero no regreso como el mismo hombre que se fue. Regreso con una claridad sobre quién soy y que merezco que no había tenido en años. Cuando Cecilia esté lista para tener una relación basada en el amor mutuo y el respeto, estaré aquí. Pero nunca más estaré disponible para una relación basada en la manipulación financiera o la culpa emocional. He aprendido que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para poner límites saludables. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Y más importante aún, nunca es tarde para comenzar de nuevo. El sol se ha puesto completamente sobre el Mediterráneo ahora, y las luces de Positano comienzan a titilar como estrellas terrestres. Mañana será un nuevo día, en un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo donde yo escribo la historia, donde yo decido quién merece estar en mi vida y bajo qué términos. Elena estaría orgullosa. Finalmente he encontrado el camino de vuelta a mí mismo. Y cuando el sol se puso sobre la bahía, me di cuenta, nunca es tarde para comenzar de nuevo.